Bienvenidos, familia de caminantes en México y en el resto del mundo. Somos El Camino, una comunidad que cree que toda la Biblia es inspirada por Dios y puede cambiar tu vida y llevarte a conocer y a amar a Dios. Si es tu primera vez con nosotros, siéntete en familia. Déjanos un mensaje o un emoji. Nos alegra mucho que estés hoy con nosotros. Revisa nuestro boletín semanal Ágape y entérate de todas las actividades virtuales que tenemos entre semana. No hay pretexto para no seguir creciendo y aprendiendo a ser como Jesús. Nos gusta estudiar la Biblia verso a verso. Busca la información de los grupos en la descripción de este video. Y si eres joven en prepa, universitario o profesional, te invitamos a nuestra reunión semanal, todos los sábados a las 5 p.m. Estamos estudiando la serie Atrapados en manos de. Estás invitado, pide información. Estamos en cuenta regresiva para las fiestas de otoño. El próximo viernes 18 de septiembre al caer el sol, si en el cielo vemos la silla de la luna, sabremos que da inicio la fiesta de las trompetas. La instrucción es sencilla. Toca la trompeta, que suene en tu casa y que tu voz se convierta en una llamada de alarma. Porque el Señor volverá a la final trompeta y por eso ensayamos su regreso cada año. Los próximos domingos tendremos servicios muy especiales, no te los pierdas. Y entre semana estaremos estudiando. Si quieres profundizar más sobre las fiestas del Señor, busca la información al pie de este video. Súbele el volumen a tu dispositivo. Es tiempo de alabar y estudiar la Escritura. Comenzamos. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica El Camino y queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo a través de YouTube, a través de Facebook. Sean bienvenidos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este día. Gracias porque eres bueno con nosotros, Dios, y permites todos estos medios para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Te pido tomes el control de este tiempo, Padre, y que nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eres
Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos a ti, Señor. Canta aleluya a nuestro Dios, gloria, aleluya a ti, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Dios mi Salvador, Dios mi sanador, Dios mi libertador. Sí, Él es, Dios mi Salvador, Dios mi sanador, Dios mi libertador. Sí, Él es, Dios mi Salvador, Dios mi sanador, Dios mi libertador. Sí, Él es, Dios mi Salvador, Dios mi sanador, Dios mi libertador. Sí, Él es, toda alabanza es para nuestro Dios, todo el mundo unido en adoración. Te alabamos, 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 te alabamos a ti, Señor. Demos inicio de esta lectura bíblica de Hechos 3, del 1 al 10.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Mírenos». Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios, y lo conocieron que era él el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Mi Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. De justicia
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Buen día, familia. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Bueno, espero que bien, llenos de gozo y con el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos listos para comenzar? Ok. Bien, ¿cuánto sabes de la Escritura? Cuando te hacen esa pregunta hay una sensación de incomodidad porque parece que quieren medir lo que sabes. Tal vez una mejor pregunta sería, ¿cómo sabes de la Escritura? Bueno, tal vez es más fácil de responder y aún así podría haber cierta incomodidad por los métodos que usas. Pero saber de lo que está escrito en la Escritura tiene su debida importancia. Y tal vez una mejor pregunta sería, ¿para qué saber de la Escritura? La misma Escritura lo revela en varias partes. Veamos lo que le dice Pablo a Timoteo, por ejemplo. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura proviene de Dios, el cual es su origen, y su utilidad es de gran provecho, pues tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia con un solo fin, que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, es decir, que esté entrenado y equipado para toda buena obra. Y se requiere de un corazón con el anhelo de estudiar la Escritura y con el deseo de obedecerla, así también con la disposición de enseñarla. Ese es el propósito de toda la Escritura, pero debes y tienes que saber lo que está escrito en ella. Vamos a meditar en la última sección del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Y una palabra que verás repetir es el verbo saber, conjugado 7 veces. Y creo que requiere atención a lo que hay que saber. Abre pues tu Biblia en primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 21, que son los últimos versículos de esta carta. Y leamos las cosas que Juan ha escrito. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todas las palabras de Juan, desde el capítulo 1 al capítulo 5, están dirigidas a un grupo en particular, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Pero quiénes son estos? Bueno, Juan ha estado ocupando diferentes términos que lo definen, como los que andan en luz, los que permanecen en él, los que aman a su hermano, los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen la unción del Santo, los nacidos de él, en fin. Todos estos son los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es claro que los que son hechos hijos de Dios por su voluntad, son aquellos que le reciben, es decir, los que creen en su nombre. Ahora bien, recibir a Jesús, a Yeshua, no es un acto emocional del corazón. No es decir,
te recibo en mi corazón, como una fórmula mágica para ser hijo de Dios. Recibir a Jesús es creer en su nombre. Recibir al Mesías significa entrar en un pacto donde Dios dice, yo seré tu padre y tú serás mi hijo. Y esto tiene implicaciones importantes y necesarias. Porque si Dios se compromete a ser tu padre, cumplirá sus promesas como tal y proveerá para tus necesidades como hijo amado. Y tú, como hijo, cumplirás en obediencia con las cosas que son necesarias e importantes para honrar al Padre y así guardar ese pacto. Y para esto nos ha dado su espíritu, su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos y sus promesas. Entonces, ¿quiénes son los que creen en el nombre del Hijo de Dios? Los que han decidido prestar atención a su palabra, los que exponen que Dios es fiel obedeciendo sus mandamientos, honrando así el nombre de Jesús. A ellos están dirigidas estas palabras que Juan ha escrito. ¿Cuál es el propósito? Para que sepáis que tienes vida eterna, dice Juan. Para que estés seguro, para que te quede bien clarito, tienes vida eterna. Las palabras de Juan, inspiradas por Dios, animan al creyente confirmando quién es y lo que tiene por medio de Jesús. Vida eterna. ¿Tú estás seguro de que tienes vida eterna? ¿Manifiestas que la tienes guardando sus mandamientos? Si es así, para ti son estas palabras que escribió Juan, inspiradas por Dios. Pero si tú no estás seguro, déjame decirte que en el Hijo de Dios hay vida eterna. Él es la vida. Él llevó tu pecado y el mío en su cuerpo para que vivamos por él. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó y nos acercó el reino de los cielos. Arrepiéntete de tus pecados y recíbele, cree en su nombre, para que seas hecho hijo de Dios por su voluntad. Primera de Pedro 2:24 dice, con respecto a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Dios te ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Es un don perfecto, pues nadie llega al Padre si no es por Él. Cree en su nombre y abraza la vida en Él. Sigamos. Primera de Juan 5:14 y 15 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es maravilloso. El saber que tú puedes pedir alguna cosa a Dios con la plena confianza de que te oye como un buen padre oye a su hijo. Y que puedes estar seguro de que si Él te oye en cualquier cosa que le pidas, es porque tiene las peticiones que le hayas hecho. Pero hay un detalle importante. Las peticiones que le hagas deben ser conforme a su voluntad. Juan no dice que recibes lo que has pedido, sino que tienes las peticiones adecuadas. Es decir, que sabes lo que has de pedir, pues es conforme a su voluntad. Él ya sabe lo que necesitas antes de abrir la boca. Ahora bien, ¿qué esperas recibir de Dios cuando le pides? ¿Lo que quieres o lo que necesitas? ¿Has visto lo que piden los mendigos sentados en las banquetas de las calles? ¿Qué piden ellos y qué esperan recibir cuando pasas frente a ellos? Ellos esperan recibir algo de la gente para poder comer o sostenerse, pero siguen permaneciendo ahí sentados y no se levantan para trabajar. ¿Qué necesitan? En Hechos 3 vemos a Pedro y Juan entrando al templo a la hora novena para orar. Y había un cojo de nacimiento que era puesto cada día a la puerta del templo para pedir limosna. Veamos la reacción del cojo y la respuesta de Pedro. Hechos 3, 4 y 5 dicen, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. El cojo esperaba recibir de ellos alguna moneda, pues su práctica era pedir a los hombres alguna moneda. ¿Por qué no pedía a Dios lo que necesitaba? Pedro le daría a conocer el nombre de Jesús y Dios mismo le daría lo que necesitaba y no lo que esperaba recibir. Hechos 3:6 dice así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Sabes algo? Hay muchos cojos espirituales que siguen pidiendo, esperando recibir limosnas, cuando Dios tiene una fortuna para darles. Siguen siendo llevados de aquí para allá, cuando Dios quiere afirmar sus pies y tobillos para que se pongan de pie y se levanten a trabajar para la obra a la que fueron llamados. ¿Cómo pides tú? ¿Esperas recibir algo que solo satisfaga temporalmente tu deseo? ¿O te es dado lo que necesitas para levantarte y andar? ¿Cómo pides? Dios nos ha dado su amor. ¿Estamos amando? Dios nos ha dado su perdón. ¿Perdonamos? Nos ha dado su palabra. ¿La obedecemos y compartimos? El Señor nos ha dado ejemplo de cómo hacer las cosas. ¿Lo hacemos y estamos dando ejemplo? Cuando tú te levantas para la obra y andas en sus caminos, los frutos son maravillosos. Este cojo, en la historia de Hechos 3, empieza entrando al templo para alabar a Dios. Lo que anhelaba era entrar a un lugar donde no podía hacerlo, ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te mantiene cojo ahora? ¿Qué te ha impedido presentarte en la presencia de Dios? ¿Tienes algo que perdonar o pedir perdón? ¿Tienes algo que debes compartir y no lo has hecho? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entra a la presencia de Dios por medio de Yeshua, de Jesús. Dios da conforme a su voluntad cuando le pides. Cuando no pedimos conforme a su voluntad es que estamos pensando en satisfacer nuestros deleites y no lo que realmente necesitamos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que habrá veces que si no recibimos es porque pedimos mal, para satisfacer nuestros deseos. Pero si conoces la voluntad de Dios y estás conforme a ella, estate seguro que Dios te oye en todo lo que le pidas, porque pedirás bien conforme a su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? La encontrarás a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías 9:24 dice que las cosas que Dios quiere son misericordia, juicio y justicia. En Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Si nosotros practicamos misericordia, juicio, justicia, si nos apartamos de fornicación y practicamos santidad, es decir, obediencia a sus mandamientos, ¿qué crees que has de pedir? Dice en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la ley de Dios, sus instrucciones, está en medio de tu corazón, haces la voluntad de Dios y le agradas. Y mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Que tu oración, tus peticiones, tus ruegos, tus acciones de gracias no sean abominables delante de Dios. Que sean conforme a su palabra, a su voluntad. La fe de Dios te hace entender y obedecer cuando oyes su palabra. Y ahora Juan también nos dirá algo que está en la voluntad de Dios, que pidamos. Sigamos leyendo. Primera de Juan 5:16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Déjame comentarte que en la ley de Dios, en la Torá, se mencionan 36 pecados llamados de muerte, o pecados mayores, conocidos también como kritot, en singular es karet. La palabra es de difícil traducción, pues también significa arrancar, cortar, excluir, pero ¿qué significa que sean de muerte? Bueno, daré un ejemplo. Cuando un hombre de manera intencional tomaba a una mujer que era casada y ella también consentía en ello, este acto era considerado un pecado de muerte. Es decir, la paga por haber cometido este pecado grave era la muerte, y no había sacrificio para la expiación por este pecado. Así estaba establecido. Había sacrificios para la expiación de muchos pecados, pero para los de muerte no había. Los sumos sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, solo hacían lo que Dios había establecido y ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados que no eran de muerte. Pero para los de muerte no había sacrificio. ¿Qué esperanza había para
a los que estaban en esa condición. Bueno, un sumo sacerdote de la tribu de Leví no podía ofrecer sacrificio, pero un sumo sacerdote de otra orden sí podía. Yeshua, Jesús, según el orden de Melquisedec. Los estándares que Jesús enseñó acerca de la ley son altos y perfectos. Él dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y ese es un pecado de muerte, ¿no? Lo único que quedaría por hacer es apelar a la misericordia de Dios. Y lo hizo por medio de nuestro Señor, de nuestro sumo sacerdote, Jesús. Romanos 8, 2 y 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A la ley de Dios le era imposible librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pues no es su función. Pero Dios envió a su Hijo, el cual vino en semejanza de carne de pecado. Se hizo pecado por nosotros y condenó al pecado en una cruz. Él pagó con su muerte. ¿Cómo necesitamos de un Salvador? ¿Verdad? Pecados intencionales son muy graves. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando te niegas a hacer lo bueno, cuando no hay acción en lo bueno, sabiendo lo bueno, te es pecado, pues hay una intención de no hacer lo bueno. Y eso es una injusticia. Juan nos ha dado la definición de pecado aquí también. Toda injusticia es pecado. Pero notemos lo que dice Juan. Si tú ves a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, pide, y Dios le dará vida. Estamos hablando de pedir por tu hermano, por los que son de la familia de Dios, por los de la iglesia, su pueblo. Juan nos ha estado diciendo que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Un principio es que pidas por tu hermano que sabes que puede cambiar y ser perdonado. Generalmente son los que han estado sirviendo, los que han trabajado para el progreso del Evangelio y del reino de Dios. Por ejemplo, Evodia y Síntique, que eran dos mujeres que trabajaron fuertemente con Pablo en el Evangelio. Tenían algún conflicto y Pablo ruega que se les ayude. Eran siervas de Dios. Filipenses 4, 2, 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pide por hermanos en conflicto, y si es posible, ayúdalos, y más aún si sabes que han combatido por el Evangelio, si han servido. Si quieres pedir por los que se han alejado y han cometido faltas graves, está bien, pero observa bien a los que sirven y que necesitan de tus peticiones cuando han pecado. Y sabes que pueden ser perdonados, porque tienen un corazón que sabe arrepentirse y que no es su práctica el pecado. Pero antes de pedir o corregir a tu hermano, examínate a ti mismo. Saca la viga de tu ojo, para que puedas ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Agradezco a todos mis hermanos que han orado por mí y se han acercado a corregirme y animarme. Veamos lo que sigue. Primera de Juan 5, 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, el que ha nacido de Dios, que ha creído en el nombre del Hijo de Dios, no practica el pecado. Esa es la clave, no que no peque, sino que no practica el pecado, porque Jesús le guarda, y el maligno no le toca. No está bajo el maligno como lo está el mundo entero. ¿Cómo puedes hacer huir al maligno, al adversario, a aquel llamado diablo? Si eres nacido de Dios, el maligno no te toca, pero serás tentado por él, especialmente cada vez que llegue una prueba. Jesús fue probado y tentado en el desierto. Probado porque no tenía que comer y tenía hambre. Tentado porque el tentador estaba ahí tratando de aprovechar la ocasión de la prueba. ¿Por qué el maligno no pudo tocarle? Tal vez me dirás, era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué tal Job? Dura la prueba al perder a sus hijos, ganados y tierras, y dura la tentación como para maldecir a Dios. Pero no lo hizo. Podríamos hablar de José, de Daniel y otros más. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
El maligno no te toca cuando te sometes a Dios y resistes al diablo. El hombre está sometido a alguien, al diablo o a él mismo cuando dice yo hago con mi vida lo que quiero, o sometido a su orgullo, o al dinero, o a algo o a alguien está sometido el hombre. ¿A quién es conveniente someterse? Solo mira lo que ofrece cada amo, cada dueño, y nota lo que ofrece Dios: vida eterna y libertad en Cristo. Jesús resistió al diablo porque estaba sometido a Dios. Al final de aquella tentación, dice la Escritura en Mateo 4:11, que vinieron los ángeles y le servían. ¿Será que algunos ángeles estén sin servir porque pocos son los sometidos a la voluntad de Dios, que resisten al diablo y que no son tocados por el maligno? No des lugar al diablo en tus relaciones. Si estás enojado con tu hermano, con tus padres, con tus amigos, con tus hijos, con tus jefes de trabajo, con tus maestros, y tal vez tengas razón de estarlo, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo, que no te ciegue de tal manera que peques contra ellos. No des lugar al diablo, busca la paz con ellos y sigue la justicia que es de Dios. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y huirá de nosotros. Dios mandará ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos y que nos lleven en sus manos para no tropezar. Veamos cómo Juan concluye su carta. 1 Juan 5:20-21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, el Hijo de Dios ha venido, debes saberlo y estar seguro de ello. Y para conocer al que es verdadero necesitas de entendimiento. No cualquier entendimiento, solo el que te da Jesús. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Y Salmo 119:34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Los que practican la voluntad de Dios, sus mandamientos, tienen buen entendimiento, pues Dios mismo se los ha dado para guardar su ley de todo corazón. Así se conoce al que es verdadero, guardando sus mandamientos. Y así sabes que estás en el verdadero Dios, en Yeshua, en la vida eterna. No tienes vida eterna por guardar los mandamientos, sino que guarda los mandamientos porque tienes vida eterna. Así manifiestas que tienes vida eterna, por la fe que Dios te ha dado para obedecer sus mandamientos. Juan termina diciendo: guardaos de los ídolos. ¿Qué es la idolatría? No es solo inclinarse a imágenes y figuras talladas por los hombres. Veamos lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl cuando no hizo lo que Dios le había ordenado. Primero de Samuel 15:23 dice: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Y Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No tomar en cuenta lo que el Señor manda es ser rebelde y obstinado. La rebeldía y la obstinación juntas representan la idolatría. Cuando te cierras a una idea que sabes que está errada, eso es obstinación, es decir, idolatría. También fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo eso es idolatría. Juan no se está despidiendo con una frase a la ligera. Es verdaderamente serio. Pablo decía en 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría. Dios no pasa por alto la idolatría. Él es un Dios celoso. Somos su pueblo exclusivo para Él. Para nadie más. No somos de la rebeldía y la obstinación. No le pertenecemos a los ídolos. Le pertenecemos a Dios. Juan ha escrito estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, para que no pequemos, para que sepamos que nuestros pecados han sido perdonados. Ha escrito para prevenirnos acerca de los que engañan y de los falsos profetas, para que nos amemos unos a otros, para que sepamos que estamos en los últimos tiempos, para que sepamos que tenemos vida eterna. Guardémonos pues de la idolatría.
Cuidémonos de los que engañan y practiquemos la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Andemos como hijos de luz, en toda humildad y mansedumbre. La Escritura tiene el poder de hacerte sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Las cosas que están escritas en la Escritura para nuestro bien y nuestra enseñanza se han escrito. Úsala, estúdiala, obedécela y enséñala para que sepas lo que Dios te ha dado. Vamos a orar. Padre, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y tú eres nuestro Dios, es tu único Dios, Señor, y eres Dios celoso. Y tú quieres que nosotros seamos tu pueblo, tu único, en una relación profunda, Señor, e íntima. Y tú has escrito, Señor, tus palabras que están en la Escritura, para que nosotros las supiéramos, Señor, para que supiéramos hacer lo que debemos. Ahora lo sabemos, Señor. Y las cosas que pasaron, Señor, en la historia de tu pueblo, en tu historia, para nuestra enseñanza se escribieron, para no cometer los mismos errores. Y aún así a veces seguimos fallando, Señor. Pero sabemos, Señor, que tenemos abogado para contigo, Señor, y que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, y que podemos ser perdonados, Señor, porque no está en nosotros practicar el pecado, pero reconocemos que fallamos. Gracias por hacernos saber de tu misericordia, por hacernos saber de tu gracia, por hacernos saber de tu perdón, por hacernos saber de tu esperanza para nosotros, por hacernos saber que hay vida eterna en Cristo, por hacernos saber, Señor, que hay salvación, que hay un medio por el cual llegar a ti, que es Cristo mismo, Jesús, Yeshua. Gracias, Señor. Las cosas escritas están ahí para saberlas nosotros. Danos pues un corazón entendido, un corazón sabio, Señor, para obedecerte con sabiduría y amarte con sabiduría. A ti te damos gloria, Señor. A ti sea la gloria. Y te pedimos por bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consuelo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en
La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, siempre me sostendrá. Muchos negocios están cerrados y muchos de nuestros miembros están sufriendo por la reducción de sueldos o por pérdida de trabajo. Muchos negocios están cerrados, por eso te pedimos que abras tu corazón y participes del Ministerio Canastas de Amor ofrendando. Tu ofrenda ayuda a formar canastas básicas para familias en necesidad que están muy afectadas por el COVID-19. En la descripción de este video encontrarás información para participar. Recuerda que en la comunidad del Camino estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros. Gracias por tu ofrenda, porque nos permite seguir sirviéndote. Porque hemos sido bendecidos, vamos a ser de bendición para otros. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.